En un rincón del mundo, pequeño en tamaño pero desbordante de influencia, se encuentra un país que ha desafiado cada expectativa. Qatar, un territorio donde las decisiones locales tienen un alcance global y donde cada alianza, cada inversión y cada acto de diplomacia pone en juego la estabilidad de mercados y relaciones internacionales. Esta es la historia de un país que ha construido una de las economías más prósperas a base de energía y estrategia, mientras equilibra tensiones con potencias como Irán, Estados Unidos y sus propios vecinos del Golfo. Aquí, el poder no reside solo en el tamaño, sino en la habilidad para navegar complejas redes de intereses. Número 1. Qatar. Excepción en países pequeños. Con aproximadamente 2.800.000 personas y apenas 320.000 ciudadanos, destaca de manera única en el escenario global. Mientras la mayoría de los países pequeños poseen una influencia limitada a sus vecindarios, Qatar ha trascendido ese marco, haciéndose notablemente poderoso. Su pequeño tamaño y baja población no han sido un impedimento para posicionarse en un contexto de poder e influencia que muchos países con mayores recursos envidiarían. Qatar, una península árida y plana en el Golfo Pérsico, ha superado el destino que se esperaría de una nación de tales dimensiones, y hoy brilla como un ícono de riqueza y modernidad en el mundo árabe y en el escenario global. Este país ha sido consistentemente catalogado entre las naciones más ricas del mundo, principalmente debido a sus ingresos energéticos. La estrategia de Qatar ha sido invertir en infraestructura y proyectos de relevancia mundial, lo que le ha permitido competir y ganar relevancia en sectores variados como el financiero, el inmobiliario y el deportivo. En los últimos años, Qatar ha aprovechado su riqueza para fortalecer su imagen internacional mediante adquisiciones de activos y participación en eventos deportivos, lo cual contribuye a su imagen como un país moderno y avanzado. No obstante, no siempre fue así. Durante muchos años, Qatar enfrentó dificultades económicas significativas y una gran dependencia del petróleo. En sus primeros años, Qatar era una tierra aislada con escasos recursos agrícolas y ninguna fuente significativa de agua dulce. La mayoría de los habitantes vivían del comercio de perlas y la pesca. Sin embargo, el descubrimiento de petróleo y posteriormente gas natural en la península transformó a Qatar. Hoy, su PIB per cápita lo coloca como uno de los países más ricos del mundo y su influencia política sigue en aumento, llevándolo a actuar como mediador en conflictos internacionales y anfitrión de eventos globales. Número 2. Fondo Soberano de Riqueza de Qatar. Es uno de los más grandes e influyentes en el mundo. Fundado para diversificar y asegurar las riquezas del país, este fondo posee activos valorados en más de 450.000 millones de dólares. Las inversiones de Qatar abarcan desde la industria automotriz hasta el sector inmobiliario y el deporte, permitiéndole acceder a dividendos financieros estables y crear una red de conexiones internacionales estratégicas. Entre sus adquisiciones más notables, Qatar ha invertido significativamente en Europa, con un impresionante 95% de participación en el grupo Volkswagen, además de ser propietario de importantes bienes en Londres, incluyendo Harrods y una porción significativa del distrito financiero de Canary Wharf. Su enfoque ha sido adquirir propiedades de gran valor en ciudades estratégicas, como Londres y Nueva York, creando una cartera de activos diversa y rentable. Este fondo ha sido la base de una red de inversiones que permite a Qatar influir en varios sectores económicos. El éxito del fondo ha sido posible gracias a la visión del gobierno qatarí de diversificar las fuentes de ingreso más allá del petróleo y el gas. En pocas décadas, el Fondo Soberano ha permitido a Qatar fortalecerse como un inversor clave a nivel global. Número 3. Qatar Airways y Al Jazeera. Es impresionante cómo Qatar ha sabido utilizar entidades como Qatar Airways y Al Jazeera no solo para su propio crecimiento, sino también para proyectar su influencia en el mundo. De hecho, Qatar Airways es hoy una de las aerolíneas más reconocidas a nivel global. Desde su fundación en 1993, esta aerolínea se ha expandido de forma extraordinaria. Hoy conecta más de 160 destinos, lo que permite a millones de pasajeros experimentar la hospitalidad y el lujo que Qatar busca asociar con su imagen. Además, esta expansión no ha sido casualidad, pues la aerolínea ha sabido beneficiarse de la riqueza generada por el gas natural, que le ha permitido contar con recursos para crecer y competir con gigantes de la aviación mundial.
Por otro lado, Al Jazeera ha sido una pieza clave en la estrategia de Qatar para establecerse como un referente en el ámbito de los medios de comunicación en Medio Oriente y el mundo. Fundada en 1996, esta cadena estatal de noticias rompió con el esquema tradicional de medios en la región, ofreciendo una cobertura mucho más profunda y directa de temas sensibles. Al Jazeera se convirtió rápidamente en un líder de opinión, abarcando noticias de impacto y generando debates que otros medios evitaban. No obstante, no todo ha sido aceptación. También ha enfrentado críticas y resistencias, especialmente de gobiernos que consideran que sus informes son provocadores. Número 4. Impacto de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Fue más que un evento deportivo para Qatar. Fue una plataforma de proyección global y una apuesta para consolidarse como un destino de clase mundial. En primer lugar, Qatar fue el primer país árabe y el más pequeño en albergar este evento, lo cual ya era un logro impresionante por sí solo. Pero Qatar no se limitó a solo organizar el torneo, invirtió más de $200 mil millones en una infraestructura que incluyó estadios de última generación, aeropuertos y una nueva red de transporte público. Además, esta inversión en infraestructura transformó el país. Los nuevos estadios, como el espectacular Estadio Lusail, no solo destacaron por su arquitectura innovadora, sino también por estar equipados con tecnología de refrigeración para enfrentar el clima extremo del Golfo Pérsico. Qatar, de hecho, aprovechó cada oportunidad para hacer de esta Copa Mundial algo único y memorable, desde la comodidad de los estadios hasta la hospitalidad en las zonas de alojamiento y ocio. Por otra parte, la Copa Mundial también atrajo la atención mundial hacia las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros en Qatar. La construcción de estadios e infraestructura fue realizada en gran medida por trabajadores migrantes de Asia del Sur, cuyas condiciones laborales generaron debates y críticas a nivel internacional. Esto, por supuesto, obligó a Qatar a implementar varias reformas, incluyendo la eliminación del sistema de kafala, lo cual fue un paso importante hacia la protección de los derechos laborales de estos trabajadores. Con el final del evento, Qatar quedó posicionado como un destino turístico en expansión, con una infraestructura lista para recibir a visitantes internacionales y aprovechar el impulso que este evento dejó en su economía y su imagen global. Número 5. Descubrimiento del yacimiento de gas natural. El descubrimiento del Yacimiento Norte en 1971 marcó un antes y un después en la historia de Qatar. Este gigantesco yacimiento de gas, ubicado en el Golfo Pérsico y compartido con Irán, es uno de los mayores del mundo. Qatar pasó de depender del petróleo a convertirse en una potencia de gas natural, y sus reservas actuales lo sitúan como el tercer país con mayores reservas de gas en el planeta. El Yacimiento Norte, que representa una quinta parte de las reservas mundiales de gas, catapultó a Qatar al centro del escenario energético global. La explotación de este recurso no fue inmediata, ya que en los años 70 la tecnología de extracción y exportación de gas natural no estaba desarrollada. Sin embargo, con el tiempo y con una visión estratégica, Qatar comenzó a construir la infraestructura necesaria para procesar y exportar el gas, logrando finalmente capitalizar el valor de esta inmensa reserva. Gracias a esta abundancia de gas natural, Qatar no solo se enriqueció, sino que también obtuvo poder político y una posición de liderazgo en el mercado energético mundial. El gas le ha permitido al país no solo diversificar su economía, sino también establecer relaciones diplomáticas claves, especialmente con los países asiáticos que se convirtieron en los mayores compradores de gas qatarí. Número 6. Desarrollo de la industria de GNL. Qatar ha convertido la explotación de gas natural licuado, GNL, en el núcleo de su economía, logrando en efecto posicionarse como uno de los líderes indiscutibles en el mercado global de GNL. Ahora bien, es importante señalar que este ascenso no fue inmediato. De hecho, fue necesario que Qatar realizara inversiones masivas, no solo en la infraestructura para licuar y transportar el gas, sino también en la tecnología que le permitiría competir en un mercado que rápidamente se saturaba de nuevos proveedores. Así, a lo largo de las últimas décadas, el país ha invertido miles de millones de dólares para construir plantas de licuefacción y flotas de barcos cisterna capaces de transportar grandes volúmenes de GNL hacia sus principales clientes en Asia Oriental. Además, es crucial entender que esta capacidad de producción y transporte
se centra en el Yacimiento Norte, una gigantesca reserva de gas compartida con Irán. Este yacimiento ha sido fundamental para sostener el crecimiento económico de Qatar, proporcionando no solo una fuente constante de ingresos, sino también un recurso energético que le ha permitido diversificar su red de clientes. Y aquí, uno de los mayores aciertos de Qatar ha sido su enfoque hacia Asia. Países como Japón, Corea del Sur y Taiwán han sido, desde hace años, compradores fieles del GNL qatarí, asegurando así ingresos estables. No obstante, el desarrollo de esta industria no ha estado exento de desafíos. Con la creciente competencia de países como Australia y Estados Unidos, Qatar se vio en la necesidad de redoblar su producción y continuar innovando para mantener su posición en el mercado global. Número 7. Expansión demográfica a través de extranjeros. Para sostener su rápido crecimiento y su ambiciosa infraestructura, Qatar recurrió a la contratación masiva de trabajadores extranjeros, principalmente provenientes de Asia del Sur. Este proceso de inmigración ha creado una de las demografías más particulares en el mundo, ya que los extranjeros constituyen cerca del 90% de la población total de Qatar. Con la necesidad de construir y mantener estadios, carreteras, aeropuertos y edificios modernos, Qatar ha dado empleo a millones de personas provenientes de India, Nepal, Bangladesh y Pakistán, entre otros países. Sin embargo, esta estructura demográfica ha provocado desafíos sociales y laborales. La gran mayoría de estos trabajadores inmigrantes son hombres, lo que ha generado un desbalance significativo en la proporción de género en el país. Además, el estatus de los trabajadores extranjeros en Qatar ha sido objeto de atención y críticas internacionales debido a las condiciones laborales y a la falta de derechos de ciudadanía para estos empleados. A pesar de los desafíos, la inmigración ha sido fundamental para el desarrollo de Qatar, permitiéndole completar grandes proyectos en tiempos récord y manteniendo su economía en constante movimiento. Número 8. Derechos humanos y condiciones de trabajo. La situación de los trabajadores extranjeros en Qatar ha sido un tema constante de debate, especialmente en la última década. Para empezar, hay que entender que en Qatar casi 9 de cada 10 personas son trabajadores migrantes, la mayoría provenientes de Asia del Sur, quienes trabajan en sectores como la construcción y el mantenimiento de infraestructuras. Sin embargo, el hecho de que muchos de estos trabajadores lleguen con la promesa de salarios altos y mejores condiciones de vida se ha visto opacado por reportes de condiciones laborales bastante duras. Entre otras cosas, informes han revelado que estos trabajadores, en ocasiones, enfrentan la confiscación de pasaportes y contratos restrictivos que limitan su libertad de movimiento. No obstante, en respuesta a la presión internacional y con la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2022, Qatar se ha visto obligado a tomar medidas para reformar su sistema laboral. En este sentido, el país implementó una de sus reformas más importantes, la eliminación del sistema de kafala, que anteriormente requería que los trabajadores obtuvieran permiso de sus empleadores para cambiar de trabajo o salir del país. Esta medida representó un avance significativo hacia la libertad de los trabajadores, aunque organizaciones de derechos humanos todavía consideran que hay un largo camino por recorrer para mejorar las condiciones laborales en general. Además, la Copa del Mundo trajo consigo un aumento de inversión en infraestructura, y con ello, una mayor contratación de mano de obra extranjera. Se estima que Qatar gastó más de $200.000 millones en estadios e infraestructura, todo construido en gran parte por estos trabajadores migrantes. No obstante, informes de algunos medios indican que alrededor de 6.500 trabajadores han perdido la vida durante estas obras, lo que ha generado una gran controversia a nivel internacional y una fuerte presión para mejorar las condiciones laborales en el país. Número 9. Dependencia económica del GNL y el petróleo. Qatar, sin duda, ha cosechado enormes beneficios gracias a sus reservas de gas natural y petróleo. Sin embargo, esta dependencia también ha generado vulnerabilidades. Para empezar, es importante notar que, en un mercado tan volátil como el de la energía, Qatar ha estado constantemente expuesto a los altibajos de los precios globales. Por ejemplo, cuando el precio del petróleo experimenta caídas significativas, los ingresos del país sufren, lo cual pone de manifiesto los riesgos de depender en exceso de un solo sector. No obstante,
Conscientes de este problema, las autoridades de Qatar han emprendido una serie de iniciativas para diversificar su economía. En primer lugar, se creó el Fondo Soberano de Riqueza de Qatar, que tiene como objetivo invertir los ingresos de la energía en proyectos tanto dentro como fuera del país. A través de este fondo, Qatar ha hecho inversiones estratégicas en sectores como la tecnología, la educación y la cultura. Así, aunque el GNL sigue siendo la base de su economía, el país está construyendo un portafolio que le permite reducir su dependencia directa de los ingresos energéticos. Además, la diversificación ha incluido también el desarrollo de la infraestructura y la aviación, con proyectos tan emblemáticos como Qatar Airways y la creación de Al Jazeera, una cadena de noticias que ha ganado relevancia internacional. Esta expansión en múltiples sectores no solo busca reducir el impacto de las fluctuaciones en el precio del GNL y el petróleo, sino también proyectar una imagen de Qatar como un país innovador y moderno. Aún así, es importante señalar que, a pesar de los avances, el GNL sigue siendo el pilar fundamental de la economía qatarí. Número 10. Alianza con Estados Unidos. Desde la construcción de la base aérea de Al Udeid, la relación entre Qatar y Estados Unidos ha sido mucho más que una simple alianza militar. Esta base, que alberga más de 11.000 efectivos y más de 100 aeronaves, se ha convertido en una joya estratégica no solo para Qatar, sino para toda la presencia estadounidense en Medio Oriente. Imagina un centro de operaciones que actúa como una especie de cerebro logístico de las misiones estadounidenses en la región, siendo clave en conflictos de Afganistán, Irak y la lucha contra ISIS en Siria. Esta conexión no solo es crucial para la seguridad regional, sino que además permite a Qatar posicionarse como un aliado esencial, un rol que un pequeño país con ambiciones grandes sabe cómo aprovechar. Ahora bien, Al Udeid no solo cumple con el objetivo de proteger a Qatar en una región volátil, sino que ha facilitado una cadena de acuerdos económicos y comerciales que vinculan a ambos países de maneras inesperadas. Gracias a este apoyo, Qatar puede mantener un equilibrio diplomático, colaborando estrechamente con Estados Unidos, mientras mantiene un canal de comunicación abierto con Irán, lo que contribuye a una especie de malabarismo geopolítico que pocos países pequeños podrían manejar. Sin embargo, esta alianza no pasó desapercibida. En 2022, la administración estadounidense etiquetó a Qatar como un aliado no perteneciente a la OTAN, un estatus reservado para muy pocas naciones, y normalmente grandes potencias como Japón y Brasil. Este título refuerza la confianza mutua y permite a Qatar recibir apoyo militar y de inteligencia en una región donde las tensiones nunca están demasiado lejos. Número 11. Tensión con Arabia Saudita e Irán. La relación entre Qatar, Arabia Saudita e Irán es compleja y está marcada por rivalidades y alianzas estratégicas. Una de las principales fuentes de tensión es el Yacimiento Norte, una vasta reserva de gas natural ubicada en el Golfo Pérsico y compartida entre Qatar e Irán. Esta colaboración, necesaria para aprovechar el yacimiento de manera eficiente, ha generado recelos en Arabia Saudita, que históricamente se considera el principal poder del Golfo Pérsico y mantiene una rivalidad geopolítica con Irán. Qatar ha intentado mantener relaciones cordiales con ambos países, evitando conflictos y beneficiándose económicamente de sus recursos compartidos. Sin embargo, su cercanía con Irán ha sido vista con desconfianza por Arabia Saudita, que teme que la cooperación de Qatar con Irán pueda fortalecer la influencia de este último en la región. Arabia Saudita y Qatar tienen diferentes enfoques en política exterior, especialmente en temas como el apoyo a diferentes facciones en conflictos regionales y la influencia religiosa en el mundo árabe. A pesar de las tensiones, Qatar ha optado por una política exterior independiente, rechazando la hegemonía saudí y manteniendo su propia voz en temas regionales. Esta independencia ha sido clave para el desarrollo de su identidad como nación. La situación ha llevado a una serie de desencuentros diplomáticos y aunque Qatar mantiene relaciones con ambos países, esta posición neutral en medio de dos rivales regionales lo coloca en una posición delicada y de constante negociación. Número 12. Bloqueo de Qatar por países vecinos. En el año 2017, Qatar enfrentó una situación que no era nada menos que un desafío de proporciones épicas. Por un lado, varios países del Golfo, liderados por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, decidieron imponer un bloqueo casi total contra Qatar. Este bloqueo,
que además contó con el respaldo de otros países como Egipto y Bahrein, no fue simplemente una cuestión diplomática. En efecto, incluyó el cierre de fronteras terrestres, puertos y espacio aéreo, lo que prácticamente aisló a Qatar de sus vecinos inmediatos. La razón detrás de este bloqueo fue una serie de acusaciones hacia Qatar, entre ellas, el supuesto apoyo a grupos islamistas y su proximidad diplomática a Irán. Pero, ¿cómo reaccionó Qatar a estas acusaciones y al aislamiento forzado? Para empezar, se negó a ceder ante las demandas de sus vecinos, que exigían desde el cierre de Al-Jazeera hasta la reducción de sus lazos con Irán. En vez de plegarse a estas exigencias, Qatar optó por defender su soberanía con determinación y astucia. Así, fortaleció relaciones con países como Turquía e Irán, que se convirtieron en sus principales aliados y proveedores de bienes de primera necesidad. Asimismo, Qatar buscó diversificar sus fuentes de comercio, lo cual se tradujo en nuevas alianzas y en el desarrollo de rutas de comercio alternas. Además de lo anterior, Qatar aprovechó esta crisis para invertir en proyectos de autosuficiencia. Por ejemplo, estableció granjas que producían alimentos básicos, reduciendo así la dependencia de productos importados. En otras palabras, Qatar no solo resistió el bloqueo, sino que además aprovechó la ocasión para reforzar su economía y su infraestructura. El puerto de Hamad, por ejemplo, se volvió un centro clave para el comercio, permitiendo a Qatar recibir suministros desde rutas marítimas nuevas y seguras. Finalmente, cabe señalar que este bloqueo, lejos de debilitar a Qatar, en realidad lo fortaleció, y cuando el bloqueo fue levantado en 2021, Qatar ya era una nación mucho más resiliente e independiente. Número 13. Resiliencia. Durante el bloqueo, impuesto en 2017 por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y otros países, representó un desafío enorme para Qatar. Sin embargo, el país supo adaptarse y transformó esta situación en una oportunidad para fortalecerse de diversas maneras. Ante el cierre de fronteras y espacio aéreo, Qatar reaccionó rápidamente, ajustando sus rutas aéreas y estableciendo nuevas alianzas comerciales y diplomáticas. Qatar Airways, la aerolínea nacional, fue una de las principales afectadas debido a la restricción del espacio aéreo de sus vecinos. A pesar de esto, la aerolínea reorganizó sus rutas, lo que le permitió seguir operando con eficiencia y demostrar su capacidad de adaptación en un escenario adverso. Además de los ajustes en el transporte, Qatar comenzó a enfocarse en la autosuficiencia económica. Invirtió en la creación de granjas locales para producir productos básicos como lácteos, reduciendo así su dependencia de importaciones. Asimismo, el puerto de Hamad se convirtió en una pieza fundamental para asegurar el flujo de productos, ya que las rutas marítimas se volvieron esenciales para recibir bienes de otros mercados. Esto fortaleció su infraestructura logística y le permitió diversificar sus proveedores, formando vínculos sólidos con países como Turquía e Irán. La resiliencia de Qatar también se reflejó en su capacidad para aprovechar esta situación como un motor de crecimiento interno. La economía se benefició de inversiones en infraestructura y de proyectos de desarrollo agrícola que no solo le permitieron superar el bloqueo, sino también avanzar hacia una mayor independencia económica. En lugar de ceder a la presión de sus vecinos, Qatar demostró al mundo que podía prosperar de manera autónoma, ganando reconocimiento y respeto en la comunidad internacional por su capacidad de adaptación. Número 14. Competencia en el mercado de GNL. Qatar es uno de los líderes mundiales en exportación de gas natural licuado, GNL, pero en los últimos años ha enfrentado una creciente competencia en este mercado global. Con la entrada de Australia y Estados Unidos como grandes exportadores de GNL, Qatar ha tenido que redoblar esfuerzos para mantener su posición y asegurar su cuota en el mercado. La competencia se intensificó especialmente a partir de 2018, cuando Australia superó brevemente a Qatar como el mayor exportador de GNL del mundo. Esta rivalidad empujó a Qatar a poner en marcha una serie de planes de expansión para incrementar su producción y mantenerse competitivo. En respuesta, Qatar anunció un ambicioso plan de expansión en 2019 para aumentar su producción de GNL en aproximadamente 2/3 para 2026. Este plan incluye inversiones significativas en infraestructura y tecnología en el yacimiento norte, que es la mayor reserva de gas natural del mundo. Qatar también ha firmado acuerdos con gigantes energéticos occidentales como ExxonMobil y Chevron, para colaborar en el aumento de su capacidad de producción.
Esta expansión no solo está orientada a mantener a Qatar como un líder en el mercado de GNL, sino también a asegurar su influencia en un sector energético en constante evolución. Además, Qatar ha buscado ampliar su red de clientes en Asia, estableciendo contratos a largo plazo con países como Japón, Corea del Sur y China, donde la demanda de GNL sigue en aumento. Estas alianzas le permiten a Qatar consolidar su presencia en Asia, mientras que su creciente capacidad de producción le proporciona la flexibilidad para adaptarse a cambios en el mercado. A pesar de la competencia, Qatar ha demostrado una capacidad notable para innovar y expandirse en el mercado global de GNL, garantizando así que su papel como proveedor energético clave se mantenga fuerte. Número 15. Impacto de la guerra. La invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 generó una serie de cambios significativos en el mercado energético global, y Qatar ha sido uno de los países mejor posicionados para beneficiarse de esta reconfiguración. Europa, que durante años ha sido dependiente del gas ruso, comenzó a reducir drásticamente sus importaciones de gas natural desde Rusia como parte de las sanciones impuestas tras el conflicto. Esta situación creó una oportunidad para Qatar, que rápidamente emergió como una alternativa confiable para el suministro de gas natural licuado, GNL, en Europa. Con una infraestructura ya consolidada y una producción de GNL en constante crecimiento, Qatar inició negociaciones con varios países europeos para incrementar sus exportaciones hacia este continente. Las visitas de altos funcionarios europeos a Doha se hicieron más frecuentes, y Qatar aprovechó estas oportunidades para firmar acuerdos de suministro de GNL a largo plazo, lo que le permitirá consolidarse como un proveedor clave en el mercado europeo. La demanda de gas de Qatar en Europa no solo ha aumentado, sino que también ha permitido al país diversificar sus mercados y reducir su dependencia de Asia, su cliente principal en el pasado. Este cambio en el mercado europeo no solo representa un incremento en los ingresos de Qatar, sino que también fortalece su posición geopolítica. Al convertirse en un proveedor esencial para Europa, Qatar ha ganado una nueva plataforma de influencia en la región, lo que le permite tener un papel más relevante en temas energéticos y diplomáticos. A largo plazo, el conflicto en Ucrania ha reforzado la relevancia de Qatar en el escenario energético global y ha puesto de manifiesto su capacidad para adaptarse y aprovechar situaciones imprevistas en un mercado en constante cambio.